energía eólica, o wind power en inglés, es la energía que es formada por el viento. Pero oye, ¿qué es esta clase de energía?, se preguntará nadie en el mundo, y yo se los contestaré. El viento es una de las energías renovables más limpias de todo el mundo. Es un flujo de gases y está causado por la diferencia de la presión atmósfera, la cual, cuando ocurre, el aire se mueve de áreas de presión más altas a más baja. Sin embargo, todo esto es causado por los efectos del sol, porque el sol calienta el viento de manera desigual alrededor de la Tierra y del 1 al 2% de la energía solar que llega a la Tierra se almacena en el viento, lo crean o no. El humano trató de usar el viento en su vida y aprovecharlo. Además, el viento utiliza varias formas, por ejemplo, mover veleros, rotar molinos o tal vez obtener agua en el subsuelo, entre otras muchas aportaciones. Últimamente los científicos han comenzado a aprovechar las ventajas del viento para producir electricidad, ya que tiene una energía cinética. La energía cinética es el factor principal para convertir energía eólica en electricidad, pues esta energía se produce mediante el uso de tipo específico de turbinas llamadas turbina eólica, donde esta turbina absorbe la energía cinética y produce la energía eléctrica que utilizamos el día a día. Y como mencioné antes, la energía se transforma en energía mecánica que puede convertirse en energía eléctrica mediante el uso de generadores de inducción eléctricos. Hay dos tipos de aerogeneradores, que son el aerogenerador de eje horizontal y aerogenerador de eje vertical, como vimos en clase, siendo la más utilizada comúnmente la de eje horizontal. En este tipo de eje, el rotor se puede colocar en dos direcciones. Un rotor barlovento, donde la aspa de la turbina está orientada hacia el viento para que funcione con más suavidad y transmita más potencia. Mientras que el otro tipo, que es un tipo menos ideal, es un rotor que va a favor del viento, el cual se orienta respetando la dirección del viento, pero además la sombra de la torre hace que la dobla se oje y lo que provoca viene siendo una fatiga, ruido y reduce la potencia en sí del generador eólico. Ahora bien, la distancia entre aerogeneradores en la dirección del viento no puede ser demasiado pequeña. Si las turbinas eólicas se ubican demasiado cerca de otras, el viento es cada vez más turbulento y después de pasar por cada una de estas turbinas se vuelve menos eficiente. Esto llevaría a que las turbinas eólicas se encuentren en peligro e incluso tengan que apagarse debido a que la carga mecánica aumenta durante las condiciones fuertes. Esto se debe al hecho de que cuando el viento pasa a través del rotor, la turbina eólica se vuelve mucho más turbulenta y esto reduce la velocidad del viento. Y la longitud mínima del rotor debería ser aproximadamente de 5 a 10 de diámetro para evitar este problema en sí. Habiendo considerado todo esto en cuenta, la compañía de energía Gotland Energy AB consideró que la luz de corriente continua de alto voltaje sería la única forma realista de resolver los problemas técnicos de la gran cantidad de energía eólica en alimentación. Un resultado es que la estabilidad de voltaje durante eventos transitorios se ha vuelto mucho mejor al utilizar la luz de corriente eléctrica continua de alto voltaje, y de este modo se ha mejorado la estabilidad de la corriente de salida de los generadores asincrónicos, lo que reduce la tensión en las redes de CA y en la construcción de molinos de viento. Pues mira nomás esta preciosura, o sea, esto es el futuro. Esto es lo que vamos a estar viviendo en unos, ¿qué?, 10 añitos. Vamos a tener muchísimos de estos y hay que irnos acostumbrando. Ya bien metido en el papel de youtuber yo. Pero pues en general los autores dijeron que se utilizan los aerogeneradores de 3 aspas acomodando una raíz más gruesa que las de 2 o de 1. Y es obvio que en cuanto menor sea el número de palas o de aspas en la turbina eólica, pues el costo de material sí vendría siendo un poco menor. Y cabría mencionar que el aerogenerador moderno se ha construido con un número impar de aspas. Y cuando la longitud de la hoja aumenta, la deflexión de la punta, debido a la fuerza del viento, también aumenta. Por tanto, sin tener en cuenta el aumento de la longitud del aspa, puede producirse una situación peligrosa de colisión entre la torre y el aspa. Además de aumentar el número de palas, el coste del sistema también aumenta.
El límite de transferencia para el sistema de transmisiones de CA depende de la distancia desde la costa y por lo tanto está físicamente limitado por esto. Grandes parques eólicos de CA se colocaron en una gran distancia de la costa, lo que significa que una línea de transmisión larga de CA y más caída de voltaje. Ahora bien, una solución que ellos proponen para la línea de transmisión larga de CA podría ser disminuir la frecuencia en el alta mar y usar pues redes de CA con frecuencia más baja en sí. Hay sugerencia de, por ejemplo, los usos del sistema de baja frecuencia que se encuentran en sistemas ferroviarios electrificados, donde la frecuencia varía de 16.67 Hz a los 25 Hz. Y bueno, después de haber hecho un profundo análisis sobre la energía eólica, sus aplicaciones, ventajas, desventajas, entre otros, pues pude llegar a la conclusión de que es una fuente de energía inagotable que frena el agotamiento de combustibles fósiles, contribuyendo a evitar el cambio climático incluso. Y es una tecnología de aprovechamiento totalmente madura y puesta a punto, a la cual apoyo completamente. Es una energía que se ha probado ser más confiable incluso que la energía solar en cerros altos y nublados que generalmente presentan buen régimen de vientos. Y adicionalmente un generador eólico ofrece una mayor resistencia al hurto, pues porque pues, en efecto la tecnología, el tamaño de un generador es enorme y pues quién se va a robar una cosa tan grande. Es muy difícil de desmontar y creo que es algo que vale la pena invertir nuestro dinero y nuestra energía.